El hombre vivía en una casa grande y silenciosa. Todo estaba limpio, ordenado, perfecto, pero el aire era frío, como si nadie hablara desde hace años. Él trabajaba todo el día y volvía tarde. Su vida estaba llena de reuniones, números y decisiones rápidas. Él pensaba que, así, cuidaba a su familia, proveer, era su forma de amar. Su hijo vivía en la misma casa, pero parecía en otro mundo. Era un niño tranquilo, sensible y muy observador. A veces pasaba horas mirando una sombra en la pared o moviendo sus manos con cuidado. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era en voz. Baja los sonidos fuertes, lo asustaban, los cambios lo ponían nervioso. El padre quería ayudar, pero no sabía. Como cada intento terminaba en frustración. Él se sentía torpe frente a su propio hijo, no entendía sus silencios, no sabía cómo calmarlo cuando lloraba. Así que muchas veces se alejaba, no por falta de amor, sino por miedo a hacerlo. Piarán, la casa había una mujer que trabajaba todos los días, llegaba temprano y se iba cuando el sol bajaba, limpiaba, cocinaba, ordenaba sin hacer ruido. Casi nadie notaba su presencia. Ella observaba todo con calma. Veía más de lo que decía ella, notaba cuando el niño se tapaba los oídos, cuando respiraba rápido, cuando se escondía debajo de la mesa sin que nadie se lo pidiera. Ella bajaba la luz, hablaba despacio, se sentaba a su lado sin tocarlo. Solo estando ágil, padre casi nunca hablaba con ella, no por desprecio, sino por costumbre para él. Ella era parte del fondo de la casa, como una pared o una puerta. No pensaba en su nombre ni en su historia andai. El padre volvió antes de lo normal. Una reunión se había cancelado. Entró a la casa esperando silencio, pero escuchó un sonido suave. No era llanto fuerte, era un murmullo camino. Despacio, siguiendo el sonido, no quería interrumpir desde el pasillo. Vio una escena que lo dejó quieto. Su hijo estaba sentado en el suelo, tenía el rostro tenso. Sus manos temblaban. La mujer estaba frente a él. No lo tocaba, no lo forzaba, solo hablaba con voz lenta, como si cada palabra fuera importante. El niño la miraba, algo raro para él. El padre sintió algo en el pecho, una mezcla de sorpresa y confusión. Nunca había visto a su hijo así, no calmado del todo, pero presente, escuchando. Quiso entrar, pero no pudo moverse. Sintió que estaba viendo algo privado, algo que no le pertenece a su mente. Empezó a llenarse de preguntas. ¿Por qué ella sí podía? ¿Por qué él no? Recordó momentos pasados, crisis que terminó ignorando, días en los que eligió el trabajo, pensando que después habría tiempo, pero el tiempo ya había pasado. La mujer no notó al padre, siguió hablando despacio. Le dio espacio al niño, no lo apuró, no esperaba resultados, solo compañía. El niño poco a poco bajó las manos, su respiración se hizo más lenta. No sonrió, pero dejó de temblar para el padre. Eso fue enormeciendo algo nuevo. No era enojo, no era celos, era una verdad dura. Alguien había aprendido a escuchar a su hijo mientras él aprendía a huir sin hacer ruido. El padre se alejó. Regresó a su habitación, se sentó solo por primera vez en mucho tiempo. No pensó en dinero, no pensó en trabajo, pensó en su hijo, pensó en lo poco que sabía de él y en lo mucho que tenía que aprender ese día. Algo empezó a cambiar. Aunque aún no lo sabía. El día siguiente comenzó, como siempre. El padre se levantó temprano, se vistió rápido, pero algo dentro de él estaba distinto. No sabía explicarlo. La escena del día anterior seguía en su mente. Durante el desayuno observó a su hijo desde lejos. El niño comía despacio, miraba su plato con atención. El padre quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Así que guardó silencio. La mujer llegó poco después. Entró con la misma calma de siempre. Saludó con respeto. Comenzó a ordenar la cocina. Nada parecía diferente, pero para el padre todo lo irreal. Pasó el día fuera de casa. Reuniones, llamadas, papeles. Antes todo eso llenaba su mente. Ahora no, cada pausa lo llevaba de regreso a la imagen. Su hijo sentado en el suelo, esa calma frágil, esa conexión que él nunca logró. Volvió temprano otra vez. No dijo nada. Solo observó desde una esquina del pasillo. Vio al niño caminar de un lado a otro. Movía las manos. Su respiración era rápida. La mujer lo notó enseguida. No lo llamó por su nombre.
No, le dijo que se calmara, solo se acercó despacio, se sentó en el suelo, a la misma altura. El padre vio cómo ella esperaba. No hacía preguntas, no exigía respuestas, solo estaba ahí presente. El niño se detuvo, la miró, no por mucho tiempo, pero lo suficiente. Se sentó frente a ella, ella comenzó a hablar despacio, palabras simples, pocas. El padre sintió un nudo en el pecho, no entendía cómo algo tan pequeño funcionaba. Él había intentado libros, terapias, expertos, nada había dado ese resultado esa noche. No, pudo dormir camino por la casa en silencio. Paso frente al cuarto de su hijo, escucho su respiración tranquila. Eso no era común, se sentó en el sofá. Y por primera vez se permitió sentir culpa, no una culpa ruidosa, sino profunda, silenciosa. Recordó cuando su hijo era más pequeño, los primeros signos, el miedo, la negación, la decisión de enfocarse en el trabajo. Para no pensar al día siguiente, decidió quedarse en casa. Dijo que estaba enfermo, era mentira, pero necesitaba tiempo. Se sentó en la sala, con un café frío en las manos. Escuchó risas suaves, no risas normales, sino sonidos pequeños, curiosos. Miró hacia la cocina. El niño estaba ahí, jugaba con cucharas. La mujer estaba cerca, no lo guiaba, solo lo observaba. El padre quiso acercarse, pero dudó. Temía romper el momento, temía fallar otra vez. La mujer lo vio por primera vez. Cruzaron miradas. Ella no sonrió, no se asustó, solo inclinó un poco la cabeza, como invitándolo a entrar él. Se acercó despacio, se sentó en una silla. No dijo nada el niño. Lo notó, su cuerpo se tensó. El padre sintió pánico, pero recordó lo que había visto, así que no se movió. No hablo, solo respiro. Lento. Pasaron minutos, tal vez segundos. El tiempo no importaba. El niño volvió a jugar. Algo pequeño había cambiado. No era confianza, pero era un inicio. Ese día el padre no fue a la oficina, no revisó correos, no atendió llamadas. Se quedó observando, aprendiendo sin preguntar, viendo como la paciencia podía. Más que él controló esa noche al acostarse, entendió. Algo simple no. Necesitaba arreglar a su hijo, necesitaba aprender a estar, y ese pensamiento lo asustó, pero también le dio esperanza. Los días siguientes fueron distintos, no porque todo fuera fácil, sino porque el padre estaba presente. Su cuerpo estaba ahí, su mente también. Se despertaba temprano, no para salir corriendo, sino para observar la casa. Escuchaba los sonidos, el piso, al crujir el reloj en la pared. Antes nunca los notaba. Su hijo seguía siendo el mismo, sensible, callado, atento. Había días tranquilos y días duros, cuando los ruidos lo superaban, cuando su cuerpo no obedecía. El padre quería ayudar, pero el impulso de controlar seguía ahí. Cada vez que veía a su hijo agitarse, sentía urgencia, quería decir algo, hacer algo, arreglarlo. Entonces recordaba la calma, la espera, el silencio. La mujer seguía con su rutina, no actuaba como maestra, no daba consejos, solo hacía su trabajo, pero su manera de estar lo decía todo. Un día el niño tuvo una crisis fuerte. Grito, se tapó los oídos. Tiro un objeto al suelo. El sonido fue seco. El padre se levantó de golpe. Su corazón latía rápido, su mente se llenó de miedo. Quiso correr hacia él, decirle que parara. La mujer se adelantó, no rápido, no brusca, solo presente. Se colocó cerca, no enfrente al padre. Se detuvo, respiraba. Agitado, sus manos temblaban, pero no se movió. El niño caminaba en círculos, su cuerpo tenso, su respiración cortala. Mujer, no hablo al inicio, solo acompaño el ritmo paso a paso. Pues de un momento dijo palabras suaves, cortas, repetidas. El padre sentía dolor, no físico, sino profundo. Era la sensación de no saber, de no poder. El niño poco a poco bajó la intensidad, no de inmediato, pero sí lo suficiente. Cuando todo terminó, el padre se sentó en el suelo sin fuerzas. La mujer lo miró por primera vez. Habló más de lo normal. Dijo que cada niño es un mundo, que no se trata de cambiarlo, sino de entenderlo. El padre escuchó, no interrumpió, no defendió su pasado. Solo escuchó. Esa noche pensó mucho en su infancia, en cómo le enseñaron a ser fuerte, a no mostrar emociones. ¿Entendió algo duro? Nunca le enseñaron a sentir, solo a resistir al día.
Siguiente intento, algo nuevo. Se sentó junto a su hijo, no frente, no encima al lado, no le pidió nada, no esperó respuesta. Solo estuvo, pasaron minutos largos. El niño no lo miró, pero tampoco se fue. El padre sintió ansiedad, quería resultados, pero se quedó. El niño comenzó a balancearse. Despacio el padre imitó el movimiento con cuidado. El niño se detuvo, giró un poco el rostro. No fue una mirada directa, pero fue suficiente. Él, padre, sintió lágrimas, pero no lloró. No quería romper el momento. Ese día no fue perfecto, pero fue real más. Tarde, el padre agradeció a la mujer. No con palabras grandes, solo un gracias. Sincero, ella asintió, dijo que el niño necesitaba a su padre, no a alguien perfecto. Esas palabras quedaron grabadas esa noche. El padre se dio cuenta. Ya no estaba observando desde lejos. Estaba dentro, con miedo, con errores, pero allí la transformación no fue rápida ni cómoda, pero ya había comenzado y esta vez no. Pensaba girar al padre, comenzó a pasar más tiempo con su hijo. No todo era fácil, había días buenos y malos. Algunos donde el niño no quería hablar, otros donde su risa llenaba la casa. Él se sentaba junto a él, no para corregir, no para enseñar solo. Para estar la mujer seguía cerca, pero esta vez el padre no se sentía observando, sentía acompaña, aprendía de su ejemplo. Un día decidió preparar una actividad, algo simple. No esperaba perfección, solo quería compartir un momento. Sacaron bloques de colores. El niño los miró con curiosidad. El padre se agachó a su nivel. No dijo nada, solo puso un bloque él. Niño lo imitó. Pasaron minutos construyendo torres. Al principio se caían, el padre sonrió. Por dentro, no por los bloques, sino por la paciencia. Compartida. Después de varias torres, el niño se acercó, puso un bloque en la mano del padre. Era un gesto pequeño, pero enorme. Para el padre esa noche no pudo dormir. Su corazón estaba inquieto, pero lleno de algo que no conocía. Amor tranquilo, amor que no exige algo. Día siguiente, el padre decidió caminar con su hijo por el jardín, sin prisa, sin agenda, solo caminando. El niño señalaba insectos, flores, pequeñas cosas. El padre escuchaba hacia preguntas sencillas. El niño respondía a su maneravio, que no necesitaba cambiarlo, solo acompañarlo. El padre comenzó a notar detalles, el modo en que su hijo fruncia el ceño cuando se concentra, el modo en que gira la cabeza cuando algo le molesta. Aprendió a anticipar necesidades, a ofrecer ayuda antes de que se frustrara. La mujer lo observó un día, se acercó con calma. Dijo que el padre estaba haciendo lo más difícil, dejar que su hijo guiara. El padre sintió orgullo silencioso, no por perfección, sino por intentarlo. Algunas tardes jugaban con rompecabezas. El padre no ayudaba demasiado, solo mostraba piezas. El niño colocaba las de masa. Veces se equivocaban, se reían. A veces el niño se frustraba. El padre respiraba profundo. Recordaba la paciencia de la mujer un día. El padre tuvo una idea. Quiso leerle un cuento. No uno largo, solo un párrafo. El niño se acercó. Curioso, el padre leyó despacio, viendo cada reacción. El niño repitió algunas palabras. Intento imitar sonidos. El padre sintió una alegría que nunca había sentido. No era logro académico. Era conexión humana. Las semanas pasaron en la casa, cambio no por limpieza, no por orden, sino por energía. El aire parecía más ligero, los sonidos más suaves. El padre comenzó a compartir responsabilidades, no solo con la mujer, sino con su hijo, pequeñas decisiones diarias, elegir ropa, decidir el juego. El niño respondía con más confianza, no por control, sino por sentir que su opinión importaba. El padre recordó todas las veces que había intentado arreglarlo, y vio la diferencia de estar presente, de aceptar sin exigir. Un día se sentaron juntos a la mesa, sin prisa, sin distracciones, solo compartiendo la comida. El padre dejó que su hijo eligiera, sirviera, comiera a su ritmo. Un momento fue un triunfo silencioso. El padre no lo anunció, no hizo comentarios. Solo sintió gratitud. La mujer sonrió, no dijo nada. Su labor había sido enseñar con ejemplo, y ahora el padre la seguía. La noche llegó. El padre vio a su hijo dormir, no como un deber, sino como un milagro cotidiano. Aprendió que la verdadera paciencia no se mide en minutos, sino en respeto, y que el amor no se demuestra controlando, sino acompañando.
El padre se despertó con un sentimiento diferente. No era solo curiosidad ni miedo, era determinación. El niño estaba sentado en su cama mirando los rayos de sol que entraban por la ventana. El padre se acercó despacio, no para instruir, solo para estarse sentado a su lado. El niño no habló, no era necesario. El simple hecho de compartir el espacio bastaba. Durante la mañana jugaron con figuras, construyeron castillos, se cayeron, se levantaron, rieron. El padre notó detalles que antes ignoraba: la forma en que el niño sostenía los bloques, la inclinación de la cabeza al pensar. Los ojos atentos a cada movimiento. Salieron al jardín. El niño corrió hacia la hierba, siguió un insecto. El padre lo siguió sin presión, sin apuro, solo acompañando a la mujer. Los observó desde lejos. Sonrió silenciosa. Su labor había sido sembrar paciencia. Y ahora los frutos se veían. Al mediodía compartieron la comida. El niño sirvió porciones. El padre dejó que eligiera. No corrige, no manda, solo acompaña. Después de comer, el padre pensó en lo lejos que había llegado, en su propia torpeza, en la distancia ante recuerdo, las veces que había intentado arreglar, controlar, hacer que todo fuera como él quería, y vio la diferencia de estar presente, con respeto, con amor durante la tarde. El niño tuvo un momento de ansiedad, se tapó los oídos, caminaba rápido. El padre se acercó sin tocarlo, sin palabras grandes, solo respirando lento. El niño lo notó. Paso a su lado, se sentó en el suelo. No habló, pero no se fue. El padre se sentó también juntos, como lo habían hecho antes con la mujer. Solo que ahora era el padre. Pasaron minutos largos. El niño extendió la mano. El padre la tomó, pequeño gesto gigante. Significado: el padre sintió lágrimas, no por tristeza, sino por gratitud, por comprender, por estar al anochecer. Prepararon un libro de cuentos. El niño intentó leer. El padre lo ayudó con paciencia, cada letra, cada palabra. El niño repitió sonidos, intento formar frases. El padre escuchó, no corrige, solo celebra antes de dormir. El padre observó la calma. El niño dormía tranquilo. El aire era diferente, no solo por silencio, sino por presencia. Recordó todo el camino, las noches en que se quedó solo la mujer, que enseñó con ejemplo los errores propios. Se dio cuenta que el cambio no fue rápido ni mágico, fue constante, con paciencia, con amor real. El padre aprendió que no se trata de tener control, sino de acompañar, no de exigir, sino de respetar al niño. Despertó al día siguiente, sonrió. El padre sonrió, también no por perfección, sino por conexión. Pasaron el día juntos, construyendo torres, leyendo, caminando, sin prisa, sin expectativas, solo compartiendo. El padre se sintió completo, no por logros materiales, ni decisiones acertadas, sino por aprender a amar de verdad la mujer. Observó en silencio, sabía que su labor había terminado. El padre había encontrado su camino. El hogar cambió para siempre, no por decoración ni objetos, sino por la energía de personas que se escuchan, se respetan, se aman. El padre abrazó a su hijo sin palabras. El niño correspondió. Era un momento de amor silencioso. El padre comprendió que los gestos simples, la paciencia, el estar presente, valen más que cualquier riqueza. La noche llegó. El padre se sentó en su silla, miró la casa, miró a su hijo dormir, y sintió que finalmente entendía que la verdadera transformación no se mide en resultados visibles, sino en corazones conectados. El camino no terminaba, pero la base estaba. El padre estaba listo. El amor verdadero había empezado a florecer.